A manera de Dios. En el tiempo de la gracia, tienen los evangélicos que guardar el sábado estrictamente para poder alcanzar la salvación. ¿Qué nos dice la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento? Vamos a verlo después de la pausa. Así es que acompáñenme, no se me vaya porque vengo en breve. A manera de Dios. Saludos mis amados, bienvenidos sean todos a Alma Misión en Cristo. Gracias por el apoyo, por todos los que se suscribieron en estos últimos días. Ustedes son mi gente y son la razón por la cual yo hago video por acá. Gracias mil por su apoyo. Efesios capítulo 2 y versículo 14. Desde ahí vamos a leer. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear de sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Dios estableció un nuevo pacto con la humanidad a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y a través de ese sacrificio, Él pagó por nuestros pecados a través de su sangre. Ese es el precio que nosotros no podíamos pagar. La muerte de Jesús en la cruz. Eso implica que Cristo es el protagonista que nos acerca a Dios. Por eso dice en el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo que está diciendo es que Cristo, a través de su sacrificio, nos reconcilia con Dios. Establece una paz que antes no existía por causa del pecado. El pecado hizo una separación entre Dios y el hombre. Hay dos pueblos, gentiles y judíos, o hebreos, o israelitas, como usted le quiera llamar. Cristo murió por esos dos. Vuelvo y repito, hebreos o gentiles. Es decir, el que no es hebreo es gentil. Para Dios no existe dominicano, español, colombiano, venezolano, no. Gentiles y hebreos o judíos. Dice que Cristo a través del sacrificio derribó, escuche bien, esa pared de separación que no solamente separaba al hombre de Dios, sino que también separaba a los gentiles de los hebreos. Y dice que a través del sacrificio de Jesucristo estableció una paz entre Dios y el hombre. Entonces dice el versículo 15, dice que Cristo a través de su sacrificio, dice que abolió en su carne la ley de los mandamientos, oiga eso, expresado en ordenanza, para crear de sí mismo de los dos, es decir, de los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Lo dice ahí en el versículo 15, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Mi pregunta es, ¿y el sábado no correspondía también a la ley de los mandamientos que Dios le dio a Israel a través de Moisés? Que aunque esa orden venía desde el principio, recuerda ya en el Génesis que dice que en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el sábado descansó y lo santificó. Entonces eso viene desde allá, desde el principio. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, entonces establece un nuevo pacto con la humanidad, y ya las personas, para ser salvos, no tienen que guardar el sábado, porque el descanso de nosotros no consiste en guardar el sábado, sino que consiste en un descanso que produce el Espíritu de Dios a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y el perdón de nuestros pecados. ¿Dónde dice eso la Biblia, predicador? Vámonos a Hebreos capítulo 4. Dice desde el versículo 8, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después otro día. ¿Lo ve? Adventista. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Dice el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. O sea, lo que está diciendo es que todos aquellos que se convirtieron, que entraron en el reposo de Dios a través de su Espíritu, así como Dios reposó el séptimo día, también
nosotros hemos reposado. Siento presencia, mi alma te alaba, Jesús. Porque yo no lo niego. El sábado está en la Biblia, pero eso es en el Antiguo Testamento. Y aunque aparece en el Nuevo Testamento, ya cambia la cosa, porque Dios vino a establecer algo que iba a sustituir el viejo pacto del Antiguo Testamento. Cuando Cristo viene, sustituye el antiguo por el nuevo pacto para que el hombre pueda acercarse a Dios y pueda recibir el perdón de sus pecados. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, es decir, si usted se convirtió a Cristo, ya usted entró en el reposo de Dios. Para usted ser salvo, entonces ya ahora no tiene que decir, yo no puedo levantar una paja el sábado. No puedo hacer nada porque tengo que consagrar ese día para Dios. Ok. Si usted quiere guardar el sábado, guárdelo. No es pecado guardar el sábado. Ahora bien, a mí no se me puede meter en la cabeza que porque yo no guardo el sábado, me voy a ir al infierno. ¿Comprende? Porque entonces estoy invalidando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ya no es a través de que yo guarde el sábado, sino es a través de la fe en Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Éxodo capítulo 20. Usted no sabe lo que está hablando porque el Antiguo Testamento habla de que hay que guardar el sábado. Hoy yo le estoy diciendo que no lo dice. Lo que pasa es que ahora es el nuevo pacto que estamos, en el tiempo de la gracia. Ya no hay nada que yo pueda hacer como para que merezca la salvación. La salvación es por gracia a todos aquellos que se acercan a Dios, se lavan en su sangre y reciben el perdón de sus pecados. Éxodo 29 dice, 6 días trabajarás y harás toda su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. Ahí vengo. No hagas en él obra alguna. Escuche bien. Obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hago un paréntesis aquí. ¿Qué dice la Biblia aquí? Dice que el sábado Dios le dio orden al pueblo, que el sábado no podían hacer nada. Porque dice cosa alguna, o sea que no se podía hacer, según ahí lo que dice el versículo, porque estoy hablando textualmente, no se podía hacer ni cosa buena ni cosa mala. Había que estar paralizado de manera total. O sea, yo estoy diciendo lo que dice el versículo. Vamos a ver qué pasó con Jesús. En Mateo 12, 1, 7. Mateo 12, 1, 7. Dice que en aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. O sea, no se podía hacer nada, pero ahí iban por el camino y entonces los discípulos tenían hambre y dijeron, no, pero espérate, aquí hay comida. Y empezaron a arrancar espigas con sus manos y a comer. Ahora, mi pregunta es, arrancar las espigas no es una obra. Es una obra porque eso es un trabajo. Dice que en el versículo 2 que viendo los fariseos y dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Le dijeron los fariseos, porque tenían ahí los ojos encima de Jesús para acusarle. No le quitaban la vista, porque siempre en el pueblo de Dios siempre hay un fijón que nada más vive viendo lo que el otro hace para acusarle. Viendo los fariseos dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. En otras palabras, eso está mal, están violando las normas. Entonces Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes? Versículo 5. ¿No habéis leído de la ley? Escuche bien, de la ley. Usted que dice que si no se guarda la ley, me voy a ir al infierno. Miren lo que Jesús dice en el versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Escuche bien, iglesia. Cómo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Amado, esto es palabra de Dios, doctrina del Nuevo Testamento. Hay que detenerse y observar lo que Jesús dice. Los sacerdotes profanan el día de reposo y son sin culpa. Por eso fue que Dios, a través del sacrificio de Jesucristo, cambió las cosas.
estableció una forma diferente de buscar a Dios. Porque el sábado correspondía también a ordenanzas y mandamientos que correspondían al tiempo de la ley. Pero como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces ahora no es necesario que José de los Santos tenga que guardar el sábado para entrar a la vida eterna. Un hombre se aparece donde Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Honra a tu padre y a tu madre y a tu prójimo como a ti mismo. Dice que Jesús no le dijo al hombre que guardara el sábado para que fuera salvo. Quiero aclarar, porque no quiero que usted después diga que yo estoy predicando una falsa doctrina. Yo no estoy diciendo que guardar el sábado es pecado. El que lo guarda es una bendición, porque a través del mismo puede alabar a Dios, puede sacarle el tiempo al Señor, puede dedicar largas horas de oración en la presencia de Dios. Pero no se nos puede meter en el casco que si yo no guardo el sábado, me voy a ir al infierno. No, porque a mí no me salva guardar el sábado, a mí me salva refugiarme en Cristo y recibir el perdón de mis pecados y mantenerme firme. En San Juan 5, ahí vemos, amados, que Jesús sanó al paralítico de Betesda, y dice en el versículo 14 que después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques para que no te venga alguna cosa peor. Entonces dice que el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. O sea, los judíos perseguían a Jesús porque él hacía obras en el día de reposo. ¿Cómo cuáles? Enseñaba, predicaba, sanaba a los enfermos y se trasladaba de un lugar a otro, se movía. Hay que ver qué representaba Cristo en ese preciso momento. ¿Quién era Jesús? ¿Por qué él habla con esta autoridad? Que precisamente en ese momento Dios estaba hablando con ellos a través de la persona de Cristo. Jesús les dijo y les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Le está diciendo: nosotros no somos unos vagos. Bueno, y estaba escuchando la emisora y el hermano empieza a leer desde el versículo 1. Y entonces, cuando yo lo estoy escuchando, digo: tú verás, cuando llegue al versículo donde dice que Cristo quebrantaba el día de reposo, ahí se va a parar y no va a seguir leyendo. Y así mismo fue. Cuando llegó al versículo donde dice que Cristo quebrantó el día de reposo, ahí se paró y no siguió leyendo. Parece que fue el mismo espíritu que me lo reveló. ¿Y por qué no lo leyó? Porque ese versículo dice que Cristo quebrantaba el día de reposo. Míralo ahí donde lo dice. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No es pecado guardarlo, pero si yo no lo guardo, no me pierdo. Bueno, porque ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto que Dios hizo a través de la muerte en Jesucristo para que nosotros tengamos vida eterna. Mateo 19, 16 al 19. Dice: entonces vino uno y le dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno solo. Mas, si quiere entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Me llama la atención porque en esos mandamientos ahí Jesús no le habla del sábado. ¿Por qué no le habla del sábado? Porque ya la ley del Antiguo Testamento está resumida. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, que la ley del Antiguo Testamento se resume en amor. Si usted ama a Dios, está lleno del Espíritu Santo, está lleno del amor de Dios, no le va a codiciar la mujer al vecino, ni el auto, ni la casa, ni la tierra, ni nada de lo que tiene. Bueno, porque ya usted fue transformado a través de lo que hace el Espíritu de Dios en su vida. No es guiado a través de la ley, ni a través de guardar el sábado, no. A través de lo que el Espíritu de Dios hizo en usted. Es lo que marca la diferencia de la forma que las personas buscaban a Dios en el Antiguo Testamento y la forma que Dios estableció en los corazones de las personas en el tiempo de la gracia para que se acerquen a Dios. Ya nosotros ahora tenemos un reposo. ¿Cuál es el reposo? El que nosotros hemos obtenido a través de la fe en Jesucristo. Nuestras almas viven en el descanso de Dios. Por eso fue que Jesús dijo:
vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En Lucas 13, ahí vemos donde Jesús, mientras está en la sinagoga predicando el mensaje de la palabra de Dios, allí estaban sentados los doctores de la ley, los escribas y las personas que estaban encargadas de mantener el orden en los cultos, de observar la ley. Ahí estaban la gente experta. Y había allí una mujer que tenía 18 años enferma con espíritu de enfermedad. Y Jesús la vio y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y la mujer se enderezó y anduvo derecha. Y entonces los escribas y los doctores de la ley estaban allí y se enojaron y llamaron a Jesús y le dijeron: en 6 días harás todas tus cosas y el 7º día es día de reposo. O sea, lo reprendieron por lo que él hizo. Y Jesús les dijo: ustedes son unos hipócritas, porque cada uno de ustedes va y desata su buey en el día de reposo y le da agua. Y a esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada por 18 años, no era necesario que se le desatara. Abolió en su carne las enemistades. Escuche bien: la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Es decir, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza que Dios le dio a Moisés para que se lo diera al pueblo. Y entonces, en estos mandamientos y ordenanzas también está incluido el sábado. No puedo basar mi salvación en guardar el sábado, porque entonces esto va a quitarle mérito al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ya el sacrificio de Jesucristo y su sangre vertida en la cruz es suficiente para que las personas puedan recibir el perdón de los pecados, santificarse, recibir el Espíritu Santo, recibir las promesas que Dios tiene en la Biblia para que nosotros seamos bendecidos. No solamente tienen que creer en Jesús, lavarse en su sangre y serle fiel. Vuelvo al versículo 15, dice que abolió en su carne. Abolir es como quitar, desactivar. El sacrificio de Jesucristo en la cruz nos unió, trajo paz entre Dios y el hombre. Entonces dice el versículo 16, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿A cuáles ambos? Bueno, a los hebreos, a los judíos o israelitas y a los gentiles. Dice que en la cruz mató las enemistades. Y entonces en el versículo 18 dice: porque por medio de él los unos a los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, el versículo 18 está diciendo que Cristo es la base para que nosotros tengamos entrada por un mismo espíritu, es decir, por el Espíritu Santo al Padre. No está diciendo ahí que para usted entrar al Padre, usted tiene que guardar el sábado.